El siguiente contenido es propiedad de sus autores y está prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización correspondiente. Todos los derechos reservados de Global Podcast Group. Desde espacios de reclusión a la realidad social. Conoce las voces de mujeres que están o estuvieron privadas de la libertad. Conoce su realidad en Podcárceles, un programa de Global Podcast Group. Este podcast se realiza un día después del episodio mediático de la fuga de la señora Aida Merlano, que estaba condenada a 15 años de prisión por delitos relacionados con la compra de votos y recluida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá. Es mediático por cómo sucedió la fuga, de manera cinematográfica, que dio lugar a que todos los medios de radio, televisión y digitales entrevistaran a expertos, a directores encargados, a sindicatos, a profesionales de la seguridad, en fin, el cubrimiento mediático hasta hoy ha sido bastante abrumador. Es la noticia del día. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se oculta detrás de todo este entramado? Y son tres cosas. Por un lado, el lado mediático, el de la fuga, la complicidad de las personas que le ayudaron, como el odontólogo que está en investigación y que se ve en los videos, pues que es muy cercano a la fugitiva, la moto con alguien que estaba caracterizado como domiciliario de Rappi al parecer, en fin, esta es una de las partes mediáticas más grandes. Luego está al lado el por qué ocurrió este hecho, cómo ocurrió y a quién beneficia que Aida Merlano se haya escapado y no se presente ante la justicia para confesar quiénes estuvieron detrás de su campaña y quiénes le ayudaron con el dinero para la compra de votos. Y es que al parecer son muchos los implicados en el Atlántico a los que les favorecería que Aida Merlano no declare ante las autoridades. Precisamente hay una nota publicada en El Espectador el 2 de octubre llamada ¿A quién beneficia la fuga de Aida Merlano? Algunos de estos beneficiarios que nombra la nota pues son ni más ni menos que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, uno de los políticos más populares y uno de los presidenciables en 3 años, el concejal Arturo Char, además de Julio Gerlain, que es la cabeza de un emporio político de más de 50 años. Así que esta parte, que tiene como protagonistas a las casas políticas más fuertes del Atlántico, pues también llama la atención de los medios. No todos, porque obviamente hay intereses y mucho poder de por medio, como la fuga misma, que seguramente requirió muchos recursos y por eso, y esta es la tercera parte, suspendieron a 8 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entre los que se encuentran el que era director del IMPEC, el mayor general William Ernesto Ruiz Garzón, quien duró apenas 8 meses en el cargo y pues salió por este episodio. También fue retirada la directora de la cárcel del Buen Pastor, Diana Muñoz, y la subdirectora Caterín Lozano Forero. Además, pues de las personas que estaban a cargo de la custodia de Aida Merlano. Podcárceles, voces que atraviesan rejas. Estas son las partes mediáticas que actualmente están en furor en todos los medios y toda esta noticia seguramente terminará en memes sin importancia, pero muy creativos, en Twitter y en Facebook. Es un episodio muy lamentable, todo este entramado de corrupción y de desigualdad, pero hay una parte para nosotros en Podcárceles que es la más importante, pero de la que no se habla. Esta parte es la que deja ver, primero que todo, la corrupción que todos sabemos existe dentro del IMPEC. Esto es de conocimiento público, que existen personas para el IMPEC de primera y de segunda, según su poder adquisitivo. Si se tiene plata en la cárcel, ya sea de hombres o de mujeres, se puede comprar lo que sea, hacer negocios, obtener privilegios. Así los funcionarios lo desmientan cada vez que los entrevistan por un nuevo caso de corrupción. Y segundo, y lo más grave, es que por esta corrupción todos los días los derechos de las mujeres del Buen Pastor son vulnerados y seguramente en muchas cárceles del país. Y esto es de lo que nadie habla, para no perder la primicia. Y es que mientras a muchas internas se les niega una cita, hay mujeres con enfermedades crónicas o terminales, están hacinadas, desnutridas, embarazadas,
pues les dan una cita muy tarde en el mejor de los casos, si no se tienen contactos, o sencillamente no se las dan. Y a esta señora, Aida Merlano, por su poder adquisitivo, pues sí le dan una cita que no es prioritaria, sino que es para un diseño de sonrisa. Y lo peor es que con este episodio seguramente muchas mujeres que tenían citas médicas o odontológicas, pues van a ver cómo las condiciones para obtener esta atención en salud se van a poner más rigurosas mientras sigue la investigación, y lo que va a ser imposible pues tener una atención en salud decente o una atención en salud básica. Y seguido a esto es lógico que nos preguntemos por qué por hechos públicamente denunciados como la mala alimentación y puntualmente el reciente episodio en la cárcel del Buen Pastor, que no sabemos si ya está resuelto o no, en donde la Secretaría de Salud tuvo que cerrar lo que llaman el rancho en la cárcel, que es la cocina, porque tenía alimentos en estado de descomposición, pero en lugar de tener un plan de contingencia, lo que hicieron fue darles un pan y un jugo en bolsa y dejarlas sin comer a su suerte pues por más de 12 horas. Lógicamente, por esta razón, las mujeres protestaron. Lo peor fue que la respuesta de la cárcel fue gasear los patios donde se encontraban protestando a manera de castigo. Esto es totalmente inhumano y atenta claramente contra los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Las mujeres tuvieron que buscar la forma de hacer llegar esta denuncia a los medios, a sus familiares, para que solamente ahí el IMPEC y los organismos encargados pues mitiguen un poco esto. Alimentos en estado de descomposición, esa fue la noticia, y la verdad no pasó nada, ni con la directora ni subdirectora del Buen Pastor. La noticia fue de un día y hasta ahí llegó. Seguramente las condiciones no han cambiado tanto. Y otro episodio muy fuerte fue el de la violencia y tortura que sufrió el 26 de agosto en la cárcel de Jamundí Tatiana Galvis. Según las denuncias, que también por medios no convencionales, tanto ella, Tatiana, como sus compañeras, pues pudieron hacer llegar a algunos medios y a familiares, les enviaron fotos de los golpes y un audio denunciando el maltrato y abuso que había sufrido por parte de varios funcionarios de la cárcel, en donde la golpearon, la amarraron, la agredieron física y psicológicamente, y además fue víctima de violencia sexual. Esto creo que hoy en día se denunció oficialmente en la fiscalía, pero tampoco fue noticia. Y entonces el entonces director del IMPEC pues no salió, no fue investigado y no dio declaración. Global Podcast Group, la vida en podcast. Entonces, ¿qué nos deja la fuga de Aida Merlano? Nos deja ver todo lo que la corrupción hace en las cárceles del país, en el Buen Pastor y en otras seguramente, y que a ningún medio le interesa lo que pase con los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad. Nosotros queríamos hacer este podcast a manera de acto de conciencia, de reflexión y de solidaridad, y como inicio de una serie de programas que Podcárceles pues va a realizar para que entendamos que las personas que están privadas de la libertad tienen derechos y que la discusión del castigo, cuándo, cómo aplicarlo, la resocialización o si deberían existir o no las cárceles, pues es de interés público y no una noticia de última hora. Podcárceles, voces que atraviesan rejas. En esta época de elecciones, en donde algunos candidatos y candidatas prometen más seguridad, poniendo en las calles más policías y haciendo más cárceles o mejorando las cárceles, pues debemos encontrar y entender por qué el concepto de castigo o el criterio de más cárceles no es el adecuado. Y un tema muy importante para entender es que cuando una mujer ingresa a la cárcel es una pérdida para la sociedad. Todos perdemos. Así que acá les dejamos nuestra reflexión. Gracias por escuchar este corto podcast. No se pierda cada semana un nuevo episodio de Podcárceles. En el próximo episodio hablaremos con mujeres que salieron de prisión y se unieron para conformar un grupo que se llama Mujeres Libres, que lucha precisamente por los derechos de las mujeres privadas de la libertad y las que salieron, sobre las condiciones postpenitenciarias y todo lo que están haciendo en Colombia y Latinoamérica. Yo soy Gabo Romo y esto es Podcárceles. Descarguen y compartan este episodio, escúchenos en Spotify, Spreaker y síganos en nuestras redes sociales como Global Podcast Group. Así que muchas gracias, hasta la próxima, chao. Descargue este episodio desde Spreaker, suscríbase y encuentre más contenidos en Spotify, iTunes y Google Podcast. Podcárceles, voces que atraviesan rejas.